Hola, ¿qué tal? Me llamo Alicia y estoy aquí para ayudarte a ti, que eres extranjero o extranjera, a comunicarte mucho mejor en español. En este vídeo aprenderás las frases básicas para viajar a los países donde se habla el español. El vídeo tiene subtítulos en español y en inglés, y este mismo contenido también está explicado en inglés, en alemán y en portugués. Tienes toda la información aquí debajo en la descripción del vídeo. En la descripción aquí también encontrarás el material que ves en tu pantalla y que puedes descargar. Y este vídeo es adecuado para aquellos que no hablan nada de español o también para los que ya hablan un poquito y quieren refrescar su memoria. Así que empezamos por algo muy básico, el español más básico que hay, que son los números. Sencillamente escucha mi voz porque voy a comentarte un poquito sobre la pronunciación, pero muy poquito, porque tengo más material sobre la pronunciación si quieres aprenderla aquí debajo también en la descripción del vídeo. Así que los números en español serán 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y yo pronuncio 0, 5, 10 porque yo hablo el español de Madrid. En general, en España se pronuncia así. Pero en Latinoamérica, en todos los países donde se habla el español, se pronuncia 0, 5, 10 y también es correcto. Los siguientes números serán 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues hay una lógica, ¿verdad? Tenemos 16, es 10 y 6, ¿vale? Y esa lógica sigue y sigue en el español. ¿Por qué? Porque tenemos 20, 21, 30, 32, 40, 43, etcétera, etcétera. ¿Vale? A partir de 30 separamos 32, etcétera. Y tendremos 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ¿Vale? Así que bueno, pues espero que te gusten los números en español porque vamos a seguir con conversaciones muy sencillas, como hola, ¿qué tal? Para saludar a una persona. Y la reacción será hola, bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Vale? O sea que aquí lo que estamos diciendo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Decimos que bien y agradecemos con gracias. Y date cuenta de que en español tenemos estos signos cuando hacemos una pregunta y una exclamación, ¿vale? En español. Y la conversación sigue con muy bien, gracias, hasta luego. Y la reacción será adiós. Adiós o chao también. Y para decir sí en español, para afirmar, decimos sí. Y el contrario será no. Y para pedir algo en español decimos por favor. Y si cometemos un error decimos en español perdón. Y para aceptar ese perdón diremos no pasa nada. Y también tienes gracias, que ya conoces, para agradecer. Y la reacción será de nada. O sea que son expresiones muy básicas pero muy importantes. Tienes actividades aquí en el material para practicar todo esto y siempre con respuestas para que realmente lo tengas todo muy fácil. Seguimos hablando pues de nosotros mismos. Yo soy. Y las personas en español las veremos solo en singular aquí en este vídeo. ¿Cuáles son las personas que tenemos? Tenemos yo, ¿vale? Yo soy yo, la primera persona. Tenemos la segunda persona, que en español es tú, y es informal, ¿vale? Y tenemos la tercera persona, que es usted, que es formal. La diferencia entre tú y usted es la formalidad.
Es decir, con mis amigos yo utilizo tú, pero con una persona que yo no conozco en una situación muy formal, yo utilizo usted, ¿vale? Si hablo con un hombre o si hablo con una mujer es igual, usted para una persona formal. Y entonces, pues, la diferencia entre tú y usted es la formalidad. Lo más normal en España es utilizar tú con prácticamente todo el mundo. Pero no te puedo decir qué es lo que debes hacer, porque cada situación puede ser un poco diferente, ¿vale? Hay situaciones formales en las que es mejor utilizar usted, ¿vale? Por ejemplo, si tú hablas con la policía, por ejemplo, espero que no sea necesario, pero es más adecuado. Entonces, si tú no sabes tú o usted, sencillamente preguntas a la persona, ¿tú o usted? Es una pregunta corta y muy educada y la persona normalmente te dirá tú y ya está, ¿vale? Pero con eso es una pregunta muy diplomática y muy educada que puedes hacer a cualquier persona, tú o usted, si no sabes cuál de esas dos fórmulas es más adecuada. Y usted lo puedes ver escrito como ud, ¿vale? Es más cortito. Y el verbo ser es el verbo más importante en español, es el verbo básico. Y lo vamos a ver ahora conjugado. Yo soy. Y si yo quiero hacer una negación, yo diré yo no soy. Tú eres. Tú no eres. Usted es. Usted no es. ¿Vale? O sea que hay que conocer un poquito de gramática, pero una gramática muy útil. Porque en español nosotros podemos decir yo soy, es correcto, pero los nativos normalmente diremos soy, ¿vale? Es más corto y es más práctico, es lo mismo, yo soy y soy, pero normalmente decimos soy, ¿vale? Bueno, pues sigamos con vocabulario. El nombre, el señor, la señora, ser, llamarse, mucho gusto, igualmente. Ahora vamos a ver todo esto. Tú puedes decir yo soy y tu nombre. En mi caso, yo soy Alicia. O también yo me llamo Alicia. Es lo mismo. O mi nombre es Alicia. Es lo mismo, ¿vale? 3 maneras de decir la misma información con el nombre. Y también puedes preguntar, ¿cómo te llamas? Si la situación es informal. ¿Cómo se llama usted? Si la situación es formal. Y si la situación es informal, tenemos la conversación. Yo soy Alicia. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Miguel, por ejemplo. Mucho gusto. Igualmente. ¿Ves? Y así Alicia y Miguel tienen una conversación. También es posible tener esta conversación en una situación formal. Yo soy Alicia Montero. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Miguel Díaz. Mucho gusto. Igualmente. ¿Ves? ¿Qué fácil? Bueno, pues puedes practicar toda esta nueva información aquí. Y vamos a hablar ahora de los lugares. Bueno, pues vocabulario. De dónde, la ciudad, el país, vivir, en, dónde. Vamos a ver todo eso en contexto. Ser, este verbo ya lo conoces, y tenemos de, que es la preposición que le corresponde. Y la pregunta será ¿de dónde?, que es la pregunta sobre el origen de alguien o de algo. Entonces, informalmente podemos decir lo siguiente. Yo soy de ciudad, país. ¿De dónde eres? ¿Vale? Entonces, yo soy de, indico ciudad, por ejemplo, Barcelona. País, por ejemplo, Madrid.
¿vale? Y pregunto, ¿de dónde eres? Y la respuesta, yo soy de ciudad, país. Muy sencillo, ¿verdad? Si la situación es formal, diremos, yo soy de ciudad, país. ¿De dónde es usted? Yo soy de ciudad, país. ¿Ves? Bueno, pues el ejemplo será, yo soy de Bogotá, Colombia. ¿De dónde eres? ¿De dónde es usted? Y otra manera de hablar de lugares es utilizar vivir, que es vivir, residir, ¿vale? Entonces, vivir, tenemos la preposición en y la pregunta será ¿dónde? Y preguntamos sobre la localización. Por eso, en español, informalmente diremos yo vivo en ciudad, país. ¿Dónde vives? Yo vivo en ciudad, país. Y ya está. Y si la situación es formal, yo vivo en ciudad, país. ¿Dónde vive usted? Yo vivo en ciudad, país. Ejemplo. Yo vivo en Caracas, Venezuela. ¿Dónde vives? ¿Dónde vive usted? ¿Ves qué bien? Bueno, pues nada, puedes practicar toda esta información, que yo sé es mucha información, pero ya ves que aquí tienes material para practicar. Y seguimos con no comprendo. No comprendo. Y hablamos de los problemas de comunicación con no comprendo. No entiendo. ¿Qué significa? Más despacio, por favor. Y aprendemos el verbo hablar en singular. Yo hablo. Yo no hablo. Tú hablas. Tú no hablas. Usted habla. Usted no habla. Y ahora vemos eso en contexto. ¿Hablas alemán? ¿Hablas inglés? Y aquí, en lugar de alemán o inglés, puedes decir cualquier idioma, ¿vale? Te pongo estos dos ejemplos. Y esto es informal. Formal será, ¿habla usted alemán, inglés? Y decimos, yo no hablo español. O yo hablo un poquito de español. ¿Vale? Y con eso tenemos nuestros problemas de comunicación resueltos. Y practicas un poquito y vamos a aprender ahora realmente aquellas frases que son útiles para cuando tú viajas, estás de vacaciones en un país donde se habla el español. Y las frases son, empezamos con un poquito de gramática, ¿vale? Yo tengo o yo no tengo. Tener, ¿vale? Es el verbo poseer algo. Y yo necesito, yo no necesito. ¿Vale? Es otro verbo que indica algo que es necesario para mí. Y yo puedo, yo no puedo. Algo que es posible. Yo quiero o yo no quiero. Algo que yo deseo. Y yo quería, yo no quería, también es desear. Pero yo quiero es muy directo, no es muy educado. Si quieres ser un poco más amable, dirás yo no quería cuando pides algo en una tienda, en un restaurante, etc. Ahora lo veremos, ¿vale? Pero estos verbos son realmente importantes, así que vamos a verlos. Tenemos vocabulario que será el hambre, el sueño, el dinero, el baño, el médico, el hospital, la policía, la ayuda, socorro, necesitar. Y estas palabras son muy importantes para todo lo que tenemos y necesitamos en español, así que vamos a ver los ejemplos. Tengo hambre.
tengo sueño. No tengo dinero. ¿Dónde está el baño? Necesito un médico. Necesito ir al hospital. Necesito ayuda. Ayuda. Socorro. Policía. Me han robado. Y más vocabulario. Aceptar, cambiar, pagar, la tarjeta de crédito, pagar en metálico, el cajero automático, el ticket. Es importante conocer estas palabras para hablar de dinero. Necesitas dinero para viajar. Así que puedes preguntar, ¿dónde puedo cambiar dinero? ¿Aceptan tarjeta de crédito? ¿Aceptan dólares? ¿Dónde hay un cajero automático? ¿Puedo pagar en metálico? ¿Puedo pagar con tarjeta? Aquí tiene. Aquí tiene es lo que cualquier persona dice cuando da algo a otra persona. Aquí tiene el dinero, aquí tiene el café. Funciona siempre. Y también dirás, esto es todo, para terminar en una tienda o en un restaurante. Esto es todo. Y puedes decir, necesito el ticket o no necesito el ticket. Y más vocabulario. El hotel, la reserva, la habitación, la noche, el desayuno, el baño privado, comer, beber, tomar, la alergia. Comer es comer algo realmente, por ejemplo, una paella. Y beber es beber, pues, agua, cerveza, ¿vale? Y tomar es comer y es beber también, ¿vale? Tú puedes tomar una paella, tomar una cerveza. Funciona, ¿vale? Es un verbo muy, muy práctico. Y seguimos con las frases. ¿Tengo una reserva en el hotel o no tengo una reserva? Necesito una habitación doble para 3 noches. Y esto lo puedes adaptar. Por ejemplo, necesito una habitación individual para 4 noches. Pero la estructura es la misma, ¿vale? Dices lo que necesitas. Y también puedes decir, quiero desayuno, no quiero desayuno. Quiero, como te digo, es aceptable, no es muy delicado, pero es correcto. Si quieres ser más amable, es mejor decir quería, ¿vale? Quería desayuno. Y lo mismo aquí, quiero un baño privado, no quiero un baño privado. Puedes decir quería un baño privado, es correcto también y es más amable. Y puedes pedir en el restaurante para comer, yo quería, y en el restaurante también, para beber, yo quería. Y si estás en el restaurante también puedes decir, no puedo tomar, tengo alergia a. ¿Vale? Y para terminar, la cuenta, por favor. ¿Ves qué fácil? Y ahora lo último que serán las palabras y las frases para localizarte en la ciudad. Ir, el billete, el boleto. El billete es lo que se utiliza para decir el ticket del transporte en España y el boleto es más típico en Latinoamérica, pero es lo mismo. El billete de ida y el billete de ida y vuelta. También tienes el bus, el metro, el tren, el taxi, la parada de bus, la estación
el aeropuerto y el centro de la ciudad. Vamos a ver. ¿Cuánto cuesta un billete de ida a? Y cuánto cuesta es muy útil. Tú puedes utilizar cuánto cuesta para preguntar sobre el precio de cualquier cosa. ¿Cuánto cuesta un objeto? Y lo señalas y con eso sabes el precio, ¿vale? Y te sirve para comprar un billete, pero también para comprar cualquier cosa. También puedes decir, yo quería un billete de ida y vuelta a. Otra cosa que puedes decir es, ¿dónde hay una parada de bus? Fácil, ¿verdad? O ¿dónde está la estación? Y así pregunto, pues, sobre cosas de la ciudad. ¿Me puede llevar al aeropuerto? Y también, ¿cómo puedo ir al centro? ¿Me puede llevar? Lo dices en el taxi, claro. ¿Y cómo puedo ir? Lo puedes decir si tú vas en coche o si estás a pie también, ¿vale? Y puedes preguntar, ¿este bus va al aeropuerto? ¿O qué tren va al centro? Y ves, estas son estructuras que puedes adaptar en función de tus necesidades. Puedes preguntar, ¿este tren va al centro? Por ejemplo, ¿o qué autobús va al museo? Lo que tú quieras decir, claro, ¿vale? Y con eso, pues tienes las últimas actividades para terminar toda esta información, que yo sé que ha sido mucho, pero yo estoy segura de que todas estas frases son útiles para ti. Así que al final del material que puedes descargar, aquí lo tienes, encontrarás un resumen con las frases más útiles para viajar y hablar en español en tu viaje, ¿vale? Si te ha gustado el vídeo, pues deja tu me gusta, suscríbete al canal para seguir aprendiendo español muy útil, muy comunicativo. Así que gracias y hasta luego.